buenos días a todos. Aquí estamos un día más. Hoy vamos a hablar de la ecuación fundamental del dioptrio esférico y las ecuaciones de los focos. ¿De acuerdo? Bien. En primer lugar, destacar que para llegar a este resultado matemático, para llegar a esta ecuación, se ha hecho una asunción importante y es lo que denominamos aproximación paraxial. ¿Qué es la aproximación paraxial? Es suponer que los rayos de luz que inciden en la superficie del dioptrio llegan paralelos al eje óptico o casi paralelos, es decir, el ángulo que forman con respecto al eje óptico es muy pequeño. Cuando esto ocurre, en matemáticas, se puede hacer la siguiente aproximación. El seno de un ángulo, aproximadamente, cuando el ángulo es muy pequeño, va a ser igual a la tangente de dicho ángulo. Y esa tangente del ángulo aproximadamente va a ser igual al ángulo. Para aquellos que estudiéis carreras de ingeniería dentro de un año, ¿de acuerdo? Esta aproximación en la asignatura de cálculo seguro que la vais a ver más veces. Para ángulos muy pequeñitos, el seno de un ángulo más o menos es aproximadamente igual a la tangente del ángulo, aproximadamente igual a el mismo ángulo. ¿Ok? Bien, no nos entretenemos en ello, puesto que demostraciones no entran en la EBAU. No os van a pedir que calculéis de dónde sale la ecuación general de un dioptrio esférico. Pero sí que vamos a tener que utilizarla y entender sus parámetros. ¿Somos capaces de entender sus parámetros? Perfectamente. N', ¿quién es? N' es el índice de refracción del medio 2. ¿De acuerdo? N, ¿quién va a ser? El medio de refracción del medio 1. ¿Ok? S', ¿quién va a ser? La posición de la imagen que se forma en el medio 2. Y S, ¿quién va a ser? La posición de mi objeto real en el medio 1. R, ¿qué será? R mayúscula será el radio de la circunferencia límite entre el medio 1 y el medio 2. Destacar algo importante, R puede ser positivo o negativo, depende de la posición que ocupe en el sistema. En este caso, que tenemos un dioptrio convexo, R se encuentra a la derecha del centro del dioptrio, con lo cual será positivo, sería positivo. ¿De acuerdo? Bien. Esta ecuación la vamos a utilizar mucho en la resolución de problemas relacionados con dioptrios y a su vez vamos a utilizar también ecuaciones relacionadas con los focos. En el caso de los focos, cuando un objeto se encuentra muy lejano, ¿qué es lo que ocurre? Que la posición de ese objeto va a ser aproximadamente menos infinito. ¿De acuerdo? S', que será la posición de la imagen, cuando los rayos llegan paralelos a la superficie que limita en el dioptrio, S' va a pasar a ser ¿quién? F'. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ecuación de aquí, sustituimos S' por F', sustituimos S por menos infinito, el segundo miembro se me va a anular, va a ser 0, con lo cual obtengo la ecuación de uno de los focos, que es R mayúscula por N' partido por N' menos N, va a ser igual a F'. ¿Ok? Hasta aquí bien. Vamos con la siguiente. Mirad, ¿qué ocurre si lo que está ocurriendo es que la imagen que se me está formando se forma en un punto muy lejano, en el infinito? Es decir, la imagen que se forma en el medio 2 se forma en un punto muy lejano, en el infinito. En este caso tendremos que la posición del objeto se va a encontrar en el foco, ¿de acuerdo? Mientras que la posición de la imagen se va a ir hacia el infinito, que es justo lo que ocurre cuando tengo rayos que salen del foco en el medio 1. Cuando salen los rayos del medio 1, del foco, al llegar al límite del dioptrio, estos rayos se propagan de forma paralela al eje óptico. De ahí que yo puedo decir que la posición de la imagen va a ser infinito. No se va a formar la imagen porque no se van a cortar los rayos. ¿Y a qué ecuación llegamos? Pues nuevamente, partiendo de la ecuación fundamental del dioptrio esférico, nos venimos por aquí, S' va a ser infinito, lo cual el primer miembro se va a anular, se va a hacer 0, ¿de acuerdo? NS va a ser F, justo esa distancia focal, esa posición del foco, ¿de acuerdo? Con lo cual al final obtenemos que el foco, la posición del foco va a ser igual a R mayúscula multiplicado por una fracción, menos n partido por n' menos n. Bien, si nosotros sumamos entre sí las ecuaciones de los dos focos, obtenemos una ecuación importante para la resolución de problemas de dioptrios, y es que la suma de las posiciones focales, de las posiciones de los dos focos, va a ser igual al radio del dioptrio. Repito,
la suma de las posiciones de los dos focos va a ser igual al radio del dioptrio. Bien, continuamos un poquito más, vamos a ver otros detalles importantes de estas ecuaciones, vamos con ello. Venga, vamos a acabar con el tema del dioptrio esférico, con sus ecuaciones. Sé que esta parte es un poquito dura, pero los necesitáis estas ecuaciones para poder resolver problemas relacionados con el dioptrio esférico. Vamos con ello, ¿ok? Mirad, la primera ecuación ya la conocéis, es la ecuación fundamental del dioptrio esférico. Todo parte de aquí. Esta ecuación nos indica que el cociente entre el índice de refracción del medio 2 y la posición de la imagen en el medio 2 menos el cociente entre el índice de refracción en el medio 1 y la posición del objeto real va a ser igual al cociente entre la diferencia de índices de refracción y el radio del dioptrio. Bien, la segunda ecuación que vimos también hace un minuto es aquella que me indica que la suma de las dos posiciones de los focos va a ser igual al radio del dioptrio, R mayúscula. Muy importante, R mayúscula puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso de tener un dioptrio convexo, R mayúscula va a ser positiva porque la posición del centro de la circunferencia se va a encontrar a la derecha del centro del dioptrio. Pero si el dioptrio es cóncavo, R mayúscula va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el centro de la circunferencia se va a encontrar a la izquierda del centro del dioptrio. Bien, importante ese comentario. Vamos con la tercera ecuación. La tercera ecuación se saca de las expresiones de los focos, de la posición del foco F' y de F. Si nosotros dividimos las ecuaciones que obtuvimos de los dos focos, vamos a obtener que el cociente entre F' y F, va a ser igual a menos el cociente entre N' y N. Es decir, la relación entre los dos focos, entre las posiciones de los dos focos, va a ser igual, pero cambiada de signo, a la relación entre los dos índices de refracción de los dos medios del dioptrio. Y por último, una ecuación nueva que me relaciona las posiciones de los focos con la posición de la imagen del objeto y la posición del objeto real. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Gauss. Y me indica que el cociente entre la posición del foco y la posición de la imagen, más el cociente entre la posición del foco del medio 1 y la posición del objeto real, es igual a la unidad. Como siempre indico, no es necesario conocer el desarrollo de cómo se llega a estas ecuaciones, simplemente os lo comento para que tengáis una ligera idea, pero no os lo van a consultar en la EBAU. En la EBAU los problemas se van a resolver aplicando directamente estas ecuaciones a casos particulares que vosotros debéis de desarrollar un poco. Bueno, con esto hemos terminado la teoría relativa al dioptrio esférico. Estamos ya en condiciones de hacer algunos pequeños problemas. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.